fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, haz que la reconozcamos según el mismo Espíritu y que nos gocemos con sus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos avanzando entonces en el tema 5, las características y signos de la presencia del reino. El reino como tal es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la vida, en el compromiso de cada uno de los cristianos que le seguimos. Se habla de internalizar su mensaje para que a la hora de internalizarlo se conviertan pues en valores. Y como eso, las formas como Jesús presentó siempre las cosas fue de que era como la vid y los sarmientos. Que él decía que si una rama no está pegada, ligada al tronco que es la vid, pues no da frutos. Por tanto, aquí vamos a hablar de lo que caracteriza la vida y los grandes signos de que el reino está en nosotros. Ya hemos indicado que el reino es Jesucristo, pero que su vitalidad hace que nosotros manifestemos en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra forma de ser, lo que es Jesucristo. Entonces, no se vale decir yo soy como soy y a mí nadie me cambia y si quieren me aceptan como soy. Eso no va en el discípulo de Jesucristo. Ningún deportista puede decir yo hago lo que me dé la gana y yo quiero ser deportista. No. Tiene que seguir las instrucciones, pero muy, muy apegadas a lo que el instructor le va indicando. Así que el entrenador se encargará de sacar un perfil con unas características propias. Lo mismo sucederá en el caso, pues, de la persona de Cristo, que aquel que se hace discípulo, seguidor, es el disciplinado para manifestar lo que son los signos, las características del reino. Indicábamos también, pues, que en realidad las expresiones, las palabras, pues, van siendo como, pues, instrumentos, ¿verdad?, de la voz de Dios, que total es Dios quien va realizando la obra y los seguidores simplemente, pues, vamos transmitiendo lo que Él es. Entonces, tratamos de que lo que Él es se comunique y que lo que Él es, la persona que cree en Él, pues va a creer siempre en Él. Los mensajeros pues serán distintos. Una vez vendrá uno, otra vez vendrá otro, pero lo que hay que distinguir bien es el mensaje de Jesucristo, que es lo que va a configurar al cristiano en seguidor de Él. Pues bien, hablemos de las características que se plantean. Así que el reino de Dios es la manifestación y la realización del designio de salvación en toda su plenitud. Entonces ya el subtítulo nos lo va indicando. Se trata de que Dios reine y se manifieste y se realice la salvación en plenitud. La palabra salvación significa la salud, la vida plena. Pero cuando hablamos de vida plena, es que mi vida se configura
al estilo de Jesús. Naturalmente, para eso hay que estar en contacto con Él permanente, porque de otra manera no se puede. Fíjense que los que son esposos han configurado sus vidas el uno al otro y han llegado a la vejez y pareciera que tienen los mismos gustos, ya se adaptaron el uno al otro, han asumido los roles del uno al otro, porque son matrimonio. La vida cristiana es semejante a eso. Cuando uno entra en ese contacto con la persona de Cristo, sus deseos son los deseos del cristiano. Y de ahí pues que la vida como tal, como el enamorado vive del amor de la persona amada, así nosotros los cristianos vivimos del amor de Dios. Y no es una teoría, pues, sino que es una práctica que se da en el ámbito de la oración, del auténtico encuentro entre Jesucristo y yo, entre Jesucristo y la Santísima Trinidad y yo, porque así me voy configurando y alcanzando esta plenitud. El enlace con el tema anterior. El enlace, pues está ahora, en lo que hemos visto ha sido la relación de Jesús con su Padre. Por eso hablábamos del misterio de la Trinidad como origen y fundamento de la vida. Y eso es origen y fundamento del reino de Dios, la comunicación con la Santísima Trinidad. Imaginen ustedes como cuando los noviazgos, ¿verdad? Que ya dice, ya va a entrar el joven a estar con la novia en la casa de los padres de la novia. Muy bien. El joven tendrá que ver cómo viven la familia, ¿no? Tendrá que hablar con el papá de ella, tendrá que hablar con la mamá, con los hermanos, y ahí notará si se va a adaptar, va a asumir ese nuevo estilo de vida, porque no va a vivir solo con la mujer, sino que tiene que hacer familia. Y en el caso cristiano, cuando nosotros pretendemos entrar en la vida eterna, entramos en ese contacto con Dios y todos aquellos que a lo largo de la historia han configurado su vida en el reino y que tienen pues ciertas actitudes, ciertas formas de vida, que si uno quiere entrar en ese ámbito, también necesita ir adaptando ese nuevo estilo de vida. No se puede pensar, por ejemplo, en que yo soy como soy y a la hora de la muerte Dios me perdona y entro al ámbito eterno. Si no tiene las actitudes, ¿cómo va a poder compartir en el más allá? Como si el novio quisiera adaptarse sin conocer la familia y le choca. No, por eso es que es importante. Cuando hablamos de eso, en él residía una fuerza superior que lo motivaba a actuar. Decíamos, Jesús venía con esta fuerza de la comunión intratrinitaria. Ahora nos vamos acercando al misterio del reino a través de sus características y signos. Entonces ahí sí ya vamos dándonos cuenta que hay características y signos. Ahora, el objetivo será descubrir las características del reino predicado por Jesús y valorar en ellas sus exigencias. No hay otro modelo más que Jesucristo para vivir el reino. No es que yo dependa de un determinado predicador, no, es que la persona a quien tengo que recurrir para mi vida, para mi conducta, es Jesucristo, para valorar las exigencias. Está bien, pues que yo dentro de los amigos de Jesús tenga a los que ya han alcanzado la santidad. Perfecto, está bien. Pero no me puedo cerrar a
a seguir las huellas de un personaje si éste no me lleva a Jesucristo? Los santos, pues, son ciertamente amigos de Dios, pero no porque yo me cobije en un santo, una santa, pues yo voy a alcanzar la salvación. La voy a alcanzar a través de Jesucristo. El santo vivió la vida, las características del reino. Si él lo vivió así, uno también lo alcanza. Entonces no pensemos de que nos vamos a refugiar en determinada santa o santo, sino más bien porque ese santo y esa santa alcanzaron la santidad en Jesucristo, también yo lo he de alcanzar. Ellos son los pioneros, son los mejores hijos de la iglesia, sí, pero la verdadera devoción consistirá en imitar sus virtudes. ¿Esto por qué lo digo? Porque algunas veces nosotros nos refugiamos en eso. Hay frases como decir, bueno, yo estoy bajo el manto de la Virgen. Pues es una frase tal vez quizás romántica, pero a la hora de configurar la persona que tenga el talante de ser hijo de Dios, solo se dará en la persona de Cristo. Así que ahora identificar los milagros realizados por Jesús como signos de la presencia del reino y de la salvación ofrecida por Dios. Ahí haremos alguna distinción en esta cuestión de milagros y signos. El esquema nos va a ayudar, la síntesis. El reino es obra salvífica de Dios. Tendremos estas características y estos signos. Aquí se han separado el autor de este material, pues ha separado como características y signos. Carácter o carácter, ¿verdad? Los caracteres decimos nosotros, ¿verdad? Que alguno tiene un carácter fuerte, dice, ¿verdad? Otro tiene carácter dulce, otro tiene carácter blando, etcétera. Hay caracteres distintos. Pero aquí hablamos de signos o semellón en griego que se van a mostrar. Pero veamos aquí dentro de las características. El carácter o característica o sello o forma de visualizar la persona, el cliché diríamos. Bueno. El reino de Dios va a tener estas características. Se revela en parábolas. Llama a todos. Transforma relaciones. Recordarán que yo lo he explicado desde el Evangelio según San Lucas, para ir observando las características que surgen de ese texto. Cómo el carácter, la forma que plantea la plataforma de la vida cristiana según San Lucas en el capítulo 10, en versículo 25, planteará que la persona se caracteriza o el reino se caracteriza por amar. Amar en el amor de Dios. Que nos cuesta porque nosotros pensamos que amar es amar como amamos, pues, humanamente hablando. Pero ya he explicado que el amor humano es eros. El amor humano es interesado. El amor humano es acaparador. El amor humano es selectivo. Mientras que la característica del reino es amar sin barreras. Amar como Dios ama, como ve su criatura. Tener los ojos de Dios, tener el corazón de Dios para ver a la humanidad, para ver a las personas desde esa óptica. Piensen ustedes cómo Jesús vio a los pecadores. Los pecadores
gracias a la misericordia infinita de Jesucristo, observó en el corazón de Santa María Magdalena ahora, y en aquel tiempo no tanto, una mujer que tenía un corazón que amaba en lo profundo, pero que su amor humano estaba equivocado. Entender cómo Dios le tuvo tanta paciencia a Mateo, cobrador de impuestos, ladrón público, pero que Dios en su infinita misericordia vio en él ese corazón abierto para recuperar la dignidad perdida. Así vio a Zaqueo. Como un médico observa a un paciente y se da cuenta del por qué está sufriendo. El amor entrañable de Dios, como lo dirá mañana el Evangelio, el amor entrañable de Dios llegará a la humanidad. Y esa es su característica. Entonces los cristianos comenzamos a entrenarnos, pues por eso hablaba de un entrenador, a entrenarnos en la capacidad de amar. Ahora, si no es demasiado egoísta, trabaje mucho, porque si no sale de su egoísmo, pues nunca va a amar, nunca va a ver las cosas desde la mirada de Dios. Cito esta primera característica, es que es fundamental para todo lo que va a mostrar el reino de Dios. Ustedes ya saben que hay 8 características que hemos estudiado desde el Evangelio de Lucas. Pero ahora, aquí simplemente decimos se revela en parábolas. El reino es pequeño, misterioso y valioso. ¿Por qué es pequeño? Porque solo aquellos que quieren asumir esta nueva realidad la asumen. Solo los que quieren. O sea, no es que me venga por imposición, sino que esto viene como una oferta, pues. ¿Quién quiere vivir bien? Pues. Entonces dice, bueno, yo me apunto, quiero vivir bien. Entonces te voy a entrenar, me dirá Jesús. Ahora, si quieres vivir cargando la cruz de tu propio destino, porque tú lo vas haciendo así, pues vas a sufrir siempre. Pero esa es una decisión, por eso la conversión al reino es un cambio de mentalidad, es una búsqueda de la persona de Cristo, la búsqueda del misterio de Dios, donde se ama en profundidad. Por eso en lo siguiente dice, en él conviven en el reino actual, conviven el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el reino se está lanzando a personas quizás las menos indicadas según el ojo humano. El ojo humano esperaría la perfección para que le sea anunciado el evangelio. ¿Eh? ¿Cuántas personas quisieran ver en los que estamos comenzando esta vivencia del evangelio, vernos ya santos? Y no lo somos. Y nos juzgan, nos critican porque no damos la talla. Y entonces la gente para juzgar sí nos juzga. Y nos juzga con su, diríamos, su capacidad intelectiva, exigiendo de nosotros que vivamos ya como santos. Y ellos quieren ver en nosotros eso, y está bien, pero ellos no quieren caminar en la santidad. Solo critican. Por eso el reino está entre el bien y el mal, sí, porque yo, por ejemplo, yo no soy perfecto, pero pretendo alcanzar la vida del reino. Y por eso, poco a poco, como decía San Agustín en su oración, Señor, tú sabes lo que a mí me cuesta vivir esto, pero ten paciencia conmigo.
porque estamos entre el bien y el mal, no somos perfectos, hacemos muchas cosas malas, pero también están las semillas del reino. El reino de Dios llama a todos, la llamada es para todos, pero miren, una cosa es que uno oiga el llamado y otra cosa es que uno responda. En estas cuestiones ahora que se están impartiendo en línea, pues uno invita a todos, pero los hay quienes dicen, pues no está bien, eso pues a mí no me interesa tanto, va. Está bien, es su libertad. Bueno, está bien, como el gran problema de esto en línea es que cada uno es responsable de lo que va haciendo. Otros dirán, ay, lo veo más tarde o lo veo cuando esté en la cama, o como sea. Pero lo veo como información, eso de estar en el sentido comunitario como tal, en el que yo me conecte el uno con el otro y estemos en el mismo espíritu, ¿ve? Eso crea exigencia y es cierto, llamados todos, ¿verdad? Especialmente pobres y marginados, porque el autosuficiente, el religiosamente autosuficiente, no tendrá necesidad de ser instruido, de llevar las instrucciones de Dios, porque ya se cree, pues ya perfecto. Por eso el Señor llama a todos, pero naturalmente como cuando llama diríamos, llega una asistencia a un pueblo, llegan los doctores y dicen, mire, venimos para echar una mano en tal cosa, y quienes tengan necesidad que se acerquen, de plano los que se van a acercar son los enfermos. Así también a Jesús se le acercaron personas que estaban en esa situación. Por eso el llamado es para todos. Pero lo tercero es que transforma relaciones. Cuando uno está en un hospital, se da cuenta que a la par tiene enfermos. Y como siempre lo duro de la vida de estar en un hospital es cuando uno dice, fíjese que mi vecino se me murió, el otro también, y uno va viendo que se estaban muriendo y uno piensa que también ya va caminando, porque es parte de todos los enfermos. Y llega uno a tener, ahí se le van todos los orgullos, todas las vanidades, y llega entonces a tener relaciones interpersonales por el mismo nivel en que se encuentran uno con una enfermedad y el otro con la otra. Así también nosotros. Yo soy pecador, pero busco de alguna manera vivir, aunque alguien me diga, usted es un hipócrita porque no vive perfectamente el evangelio, pues tienen razón, pero voy haciendo ese camino, porque a uno le dicen, mire, es que usted es aparentemente bueno, pero no lo es en el fondo. Puede ser, ¿verdad? Usted está engañando a la gente porque no vive en perfecta santidad. Yo ya lo sé. No es que no lo quiera vivir, es que también a veces por mi ser humano, pues no logro la perfección. Pero eso no quiere decir que no siga yo en la búsqueda de esto del reino. Por eso, cuando la persona cambia de mentalidad, tiene ese deseo de cambio, esa chispa de cambio, entonces sabe, por ejemplo, que se tiene que entrenar en el perdón, que tiene que desarrollar la capacidad de amar en el amor de Dios, que debe acercarse para servir. Porque yo entiendo, ustedes son pues de una clase social pues en la que están acostumbrados a que se les sirva, pero en realidad el misterio de Dios pide que uno sea servidor. Cuando ustedes arranquen ya en la vida del reino y digan, bueno, ¿yo en qué puedo servir?
traigo esto, traigo esta colaboración para tal cosa, porque es el trabajo de comunidad o el trabajo de iglesia. Cuando se nota ya es salir de sí mismos, aportar para el servicio, es que el reino de Dios va transformando. Ahora, si uno solo quiere ser servido, pues sí, a ustedes lo han visto aquí en la parroquia. La gente viene con exigencias, que quiere esto, que quiere aquello, que quiere el otro, porque quieren ser servidos. No quieren servir. No saben que el reino de Dios es perdón, es amor, es servicio. ¿Cuánto deseara uno que en la comunidad o quienes trabajamos en este campo, que es muy delicado, porque sí, fíjense que a nosotros en las cuestiones de administración somos administradores de los bienes de Dios. Yo vivo en esta parroquia y esta parroquia está al servicio del reino de Dios. Si quienes trabajamos aquí servimos distribuyendo la gracia de Dios, ese es el papel. ¿Va? Usted va a una carnicería, ¿qué es lo que espera? Que el carnicero le dé la carne que usted necesita. Usted va a una librería, espera que el librero le diga, mire, aquí está la obra. A donde usted vaya, usted quisiera encontrar lo que quiere. Pues así también la iglesia necesita encontrar en nosotros el perdón. Pero si uno no está entrenado en perdonar, sino pues se mantiene la violencia en el corazón, el odio, el rencor, y sigo en eso, y uno dice a veces, muy atrevido, dice, bueno, así soy, ¿qué? Por eso viene en estas características el amor y el servicio. Pasamos entonces ahora el área de los signos. En griego la palabra signo, semellón, de ahí viene la palabra sello, signo. Nosotros entendemos por signo algo que nos indica algo diferente. Que va ve el semáforo, está en rojo, en amarillo, en verde, y usted ya interpreta el color. ¿Para qué sirve? Ese es un signo. No es la realidad, no, es un signo. Entonces ahora, ¿cuáles son los signos del reino? Los signos van a aparecer lo que le llamamos milagro. Y milagro se entiende desde la perspectiva de Dios como el coronamiento de un proceso de fe. El coronamiento de un proceso de fe. Si la persona sigue este proceso, alcanza este gran signo. Por ejemplo, la curación. ¿Cuántas personas están sumamente agradecidas con Dios porque fueron curadas de su enfermedad? Y en algunos casos sí, son milagros. Pero hay que hacer esos procesos, dejar a Dios que actúe en la fe, el acto de fe, la credibilidad, si Dios lo permite, porque es una dádiva del amor de Dios, le concede el milagro. Pero yo no voy a ir solo por el milagro y a exigirle a Dios, mira, si no me haces el milagro y yo me hago protestante. Eso no puede ser. Así que lo segundo, que el gran signo manifestado en el reino es el perdón. Que eso nos cuesta, ¿no? Nos cuesta perdonar. Porque nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia no nos permite perdonar.
y estamos rezando, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero no se arranca en el corazón el perdón. Entonces, como ven, ya el reino como obra salvífica de Dios requiere todo esto. Entonces, las respuestas son el seguimiento, ¿verdad? Como el que se va entrenando, va viendo que el entrenador le diga qué es lo que tiene que hacer. No le dice, usted no se meta en mi vida, no, el entrenador, el que está aprendiendo un determinado deporte, se deja guiar por el entrenador y le dice, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Es que ya no quiero, o lo hace, porque si no, no va a tener el talante para alcanzar el objetivo. Y lo hace uno a hacer lo que quieren. Hasta que uno ya está bien pulido, dice, bueno, ya alcanzó el estatus. Nosotros los cristianos tenemos un maestro, por eso lo llamamos maestro, porque nos ha de enseñar. Pero para eso necesito que yo me convierta en seguidor, una persona interesada en ese proyecto. Pero también se puede dar rechazo. Porque las respuestas a los signos, yo puedo tener el signo ahí enfrente, pero igual no estoy de acuerdo. Porque algunos yo los he oído decir, bueno, en realidad a mí me interesa ser informado de lo que hizo Jesucristo, pero no estoy de acuerdo con él. ¿Ve? Pero cada quien tiene su criterio, ¿eh? Pero el reino de Dios es para seguidores. Abramos pues ya esta parte que interesa, los textos de la palabra de Dios, la palabra que viene de Dios. No es un texto, diríamos, como leer una novela, sino aquí Dios me está hablando al corazón. Así como los discípulos de Maús que decían, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? Así cuando una persona que le ama le dice, te amo, te estimo, te quiero, son palabras que agradan. Dios nos está hablando. Y más que una persona humana, Él nos creó, Él nos ama. Y por eso es que nos dirige su palabra. Por eso nos dicen, miren, pero si yo expulso los demonios con el poder del Espíritu de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Dice, pone a Jesús como norma, que si la persona que le sigue se deja expulsar los demonios, entonces ha llegado el reino. Ya hemos dicho hasta la saciedad que la palabra daimonia significa un espíritu sutil e inteligente para hacer el mal. ¿Cuántas ideas o ideologías manejamos en nuestras mentes que son demonios? Y ahí están, y algunos no hay modo que lo saquen, porque su modo de ver la vida, su modo de pensar, no cambia. Y entonces esos demonios están ahí y no llega al reino de Dios. La condición que pone Jesús es esta, expulsar los demonios. Como decía mi querido San Antonio de Padua, Señor, ten compasión de mí, que yo puedo ser el peor de los demonios. Si yo antepongo mi forma de pensar al tuyo, mis demonios no me dejan que tu palabra entre en mi vida. El segundo texto, Jesús expulsó todas estas cosas por medio, expuso no es expulsar. Jesús expuso todas estas cosas por medio de parábolas a la gente y nada les decía sin utilizar parábolas. Como había mucha gente, encargó a sus discípulos que le prepararan una barca para que no lo estrujaran,
pues había sanado a muchos y quienes padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo. Tenemos pues estos textos que son la palabra de Dios. Estos textos son lo más importante. Todo lo que se va a comentar tiene que ver con estos textos. Yo me quedaría con el primero, pidiéndole a nuestro Señor que expulse los demonios que hay en mí. Porque hay tanto demonio que me está fastidiando. Cuando uno observa tanta dificultad, y uno dice, pero Dios mío, pero si este es un lugar donde tú pusiste a nuestra gente para trabajar por el reino, pero hay tanta cosa que estorba, que obstaculiza, que ataca, que no permite que tu proyecto vaya adelante. Son demonios. Y por eso le pido al Señor que expulse a los demonios que puedan haber para que su proyecto siga adelante. No dejarse vencer por el demonio, sino expulsarlo, sacarlo siempre. Quiere anidar en la mente y en el corazón, pero que el Señor nos permita sacar esos demonios para que llegue el reino de Dios. Bueno, es mi opción, pero hay 3 textos. Ustedes optarán por el suyo. Yo en particular el primero, porque en este momento siento que Dios me está hablando por este texto y ahora trataremos de explicar. Las características del reino son reveladas. Revelar es algo que ha estado oculto y que tradicionalmente se dirá quitarle el velo, pero es que en realidad hay algo que ha estado escondido y que ha estado cubierto por algo, ¿no? Y que siempre ha estado en la incógnita, ¿qué habrá ahí? Pónganse a pensar ahora que estamos en estos días en el que nos regalan alguna cosa y viene empaquetada en papel de regalo. Y uno desde que ve el paquete o la bolsa o lo que sea dice, pregúntenme, ¿qué será? Y uno comienza primero, poco a poco, quitarle el papel, se desespera y lo rompe, porque interesa ver qué hay ahí adentro. Entonces se le revela lo que hay dentro. Dios revela el regalo más grande, revela el reino, pero solo para aquellos que le quiten las moñas, que le quiten los papeles, que le quiten la caja, que le quiten todo, para observar qué hay dentro. Jesús revela progresivamente las características y exigencias del reino mediante sus palabras, sus obras y su persona. Por eso el amor a Jesucristo, en realidad el amor al reino, uno va captando las palabras, qué es lo que dice, los verbos como están indicados en los textos, las exigencias que ahí vienen, diciendo, bueno, ¿qué quiere Dios? ¿Cómo me está instruyendo? Pero también lo observo en sus obras. Ay, digo yo, Señor, yo soy como el ciego del camino que pido un milagro para verte. Oigo de ti por todos lados. Me dicen que estás aquí, que estás allá. Mi fe no me permite verte. Yo estoy a la orilla del camino. Señor, yo pido un milagro para verte. Y entonces uno comienza a ver las obras de Dios. Cómo Dios se va manifestando. Cada uno tiene unas formas distintas de ver la vida de acuerdo a lo que está dentro de él. Vino el solsticio de invierno. Muy bien. Unos lo vieron desde el punto de vista científico. Analizaron y siguen cuestionando
si fue la estrella o no de Belén de aquellos años cuando nació el Señor, y están metidos en corroborar esos datos. El creyente lo ve como una obra de Dios. Y dice, mire la maravilla de Dios. No sé qué es eso, pero Dios nos está mostrando que Él lo puede todo. Veo sus obras. Y cuando yo me acerco a su persona, como es, tal como lo describen los evangelios, me dan ganas de estar con Él, porque ¿cómo actúa Jesús? ¿Cómo está cerca de su gente? ¿Cómo la transforma? No le tiene miedo al pecado. No critica al pecador. Ve lo que hay dentro, que hay que transformar. Si Él se hubiese puesto a criticar a medio mundo, nunca hubiera sanado a la gente. Viendo lo que era el pecado, Él iluminó esas tinieblas y sacó a la gente de esa situación. La Biblia de América nos propone un excelente itinerario pedagógico de acceso a dichas características al plantearnos una clasificación del Evangelio de Mateo desde este enfoque. Hay versiones, ¿verdad? Nosotros usamos la Biblia de Jerusalén, pero aquí están citando la Biblia para América, de América o para América. Es una traducción que se hizo en España en los años 92 y propone en el Evangelio de Mateo lo siguiente: el reino en palabras, Mateo 5 al 7. Si yo quiero escuchar la instrucción, como la Torá en el Antiguo Testamento, los judíos buscaban cómo tenían que vivir como pueblo de Dios y lo hacían leyendo el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así San Mateo me ha ofrecido, como lo hemos demostrado en el siglo A, como ha planteado el evangelista los 5 libros, el reino en palabras, que son los mandamientos. Comienza Mateo explicando sobre las bienaventuranzas. Después se especifica cuál será el ethos o la ética del seguidor y explicará los mandamientos. Y terminará en el capítulo 7 indicando cuál estilo del Deuteronomio. Si tú escuchas estas palabras y las obedeces, serás como un constructor que construye sobre roca. En el libro del Deuteronomio dirá, pongo delante de ti la vida o la muerte. Si sigues el camino de la vida, estarás inscrito en el libro de la vida. Pero si sigues el camino de la muerte, pues no estarás en el libro de la vida. Por eso terminará San Mateo diciendo que hay un camino angosto y que hay un camino ancho, pero eso lo vemos en esa primera organización que tiene Mateo. El reino en acción, Mateo 8 al 9, 35, el trabajo de Jesús, llamando a sus seguidores, transformando, diríamos, los principios sociales de la vida de los Galileos, cómo ordenó Jesús la sociedad, el trabajo, todo cómo fue en vistas a su reino, que eso es de entrarle, pues no es solamente de una devoción, de unas oraciones, unos cantos, se trata de hacer lo que Jesús quiere. Por eso es el reino en acción. Y por último, las parábolas, el crecimiento misterioso del reino. El reino nace, el reino crece y el reino llega a su consumación. Este reino, realidad profunda y misteriosa, porque los personajes los actores, diríamos, del reino, son cada persona que va creyendo en eso y que hace suyo esto.
las parábolas, pues aquí pone un asterisco y vamos al término parábola. Dice, tiene un lenguaje especial, establece un vínculo de semejanza entre dos experiencias, una conocida y familiar y otra escondida y enigmática, que habrá de descubrirse. Usan imágenes tomadas de la vida cotidiana, subrayan detalles desconcertantes, invitan a realizar un esfuerzo de comprensión. Pues bien, la parábola, la comparación, es el estilo literario usado por Jesús. Nos introducen de inmediato a las características del reino. Jesús nunca definió qué era el reino de Dios, sino que Él enseñó cómo vivirlo. No se puso a especular, sino que Él entró. Es como cuando ustedes decidieron contraer matrimonio, porque se amaban, no entraron en tantas definiciones, sino que dijeron nos amamos y nos casamos y hacemos la vida. Ahora sí ya pueden ustedes hacer una síntesis de lo que ha sido su matrimonio y hacer ciertamente, si yo preguntara, mire, ¿podría usted definir qué es el matrimonio? Cada uno tiene experiencia distinta y cada uno tendría un concepto diferente, porque ya lo he experimentado. Pues vamos a la experiencia del reino. Conocer los misterios del reino es concedido solo a algunos. ¿Y por qué? Porque al que le gusta, porque ama el misterio del reino, se introduce en él. Eso es normal, ¿verdad? Aquí no peleamos que uno más que otro menos, no. Porque al que le gusta lo busca. Ahora el que busca solo información, pues es una información. Ahora el que busca formación se adentra y profundiza. En paz descanse Manolo. Al final me dijo, padre, en estos días que he estado enfermo, descubrí lo que significa vivir el reino de Dios. Y espero que esté gozando de la eternidad con el Señor, después de haber meditado y profundizado y vivido en su sufrimiento, el reino de Dios. La comprensión favorece las disposiciones internas de la persona. Si uno descubre el misterio del reino, pues va a estar dispuesto para vivir. Pero en realidad nadie ama lo que no conoce, eso está claro. Si uno conoce a Jesucristo y su misterio, su proyecto, y se inserta en ese proyecto, se va de pies y cabezas en eso. Porque al final de la vida no queda sino el reino. El reino tiene un comienzo pequeño, su crecimiento es inadvertido. El reino de Dios comienza en una forma tan simple, tan pequeña. A veces puede ser con un signo, cualquier cosa. Miren cuánta gente hay que se salvó de una enfermedad mortal y dice, yo estoy viviendo tiempo extra. Y yo le ofrecí al Señor que si me daba la vida, yo me dedicaría a Él. Pues, yo no sé si eso es verdad, pero quienes han tenido la experiencia de que en realidad se dieron cuenta de que se iban de este mundo y que dejaban toda la riqueza que habían adquirido y le dijeron al Señor que lo iban a dedicar a Él, pues que se vea, pues, porque en realidad la conversión tiene que ser real. No es del diente al labio, no es una cosa que uno diga y ya, como una devoción, no, aquí se trata de un compromiso. Por eso el reino de Dios comienza con algo muy pequeño e insignificante. Si yo trato de recordar de vez en cuando, ustedes lo saben, de algún versículo de la Biblia que me llamó la atención, a veces comienzo a observar qué fue lo que me hizo que yo siguiera este camino, cuáles fueron los signos, pues los hay muchos, pero algunos son demasiado simples, pero ahí comenzó el reino.
Ahora el reino se trata de una realidad de gran valor, su crecimiento, por la cual vale la pena dejarlo todo. Los textos que hablan del seguimiento aquí colocan a Mateo 13:46 de todo el discurso parabólico, pero cuando Jesús llama a los discípulos, dice que llamó a Simón, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, pero de estos dos últimos dice que dejando a su padre, a las barcas, las redes, pero sobre todo dejando a su padre, lo siguieron. Porque el seguimiento a Jesucristo como valor total implica abandonar todo lo que el papá o la mamá le metieron a uno en la vida, que es negativo. Todo lo bueno permanece, pero todo lo negativo, fuera. Por eso hay que abandonar e incluso la formación negativa que uno haya recibido de sus padres para adentrarse en el misterio de Dios. En Él coexisten personas que no pertenecen a Él y a quienes Dios rechazará al final de los tiempos. Siempre alegamos, ¿no? Que tal fulano, él se vive como le da la gana y vive y está en la comunidad. Sí, es que así es esto. Hay de todo. Yo mismo, dentro de mi vida, tengo la cizaña y el trigo. A veces soy trigo, a veces soy cizaña. O como le explicaba San Pablo, yo sé el bien que tengo que hacer, pero no lo hago. Hago el mal que no quiero. En mí coexisten el bien y el mal. El reino es para todos, ¿verdad? Ya lo habíamos indicado, sí, para todos los que respondan. El reino está destinado a todos, eso es así. Ninguna persona queda excluida del proyecto de Jesús, su misión abarca a la humanidad en su totalidad, sí, a todos. Para resaltar que el reino ha llegado a todos, Jesús se acercó pues a los marginados de su tiempo, pobres, mujeres, pecadores, paganos, leprosos, ciegos, cojos, niños, etc. Puede que quienes nos conozcan saben cuáles son nuestros pecados. Y dice yo, ¿y ahora de qué alardea si ha sido un pecador? ¿Cuánta gente le dice, no, si tú fuiste un ladronazo conmigo, tú fuiste un borracho conmigo, tú fuiste un mujeriego conmigo, etcétera? Conocemos muy bien. Ah, pero es que el cambio que se ha dado ha generado el reino. Si la persona es consciente que ha salido de un estado de vida de pecado y ha comenzado una vida nueva, por lo tanto tiene que enmendar todo aquello que es negativo para poder estar dentro de los que el Señor llama al cambio de vida. A ellos les hizo vivir una experiencia de liberación al tratarlos pues como amigos y hacerlos sentir que son amados por Dios. Así que el reino transforma las relaciones, porque una persona que ya está en el camino del seguimiento a Jesucristo tiene que cambiar su modo de vivir, hacer el esfuerzo de entrar en la dinámica de las grandes líneas que plantea Jesús. El reino busca transformar las relaciones humanas y se realiza progresivamente a medida que los hombres se aman, perdonan y se sirven. La naturaleza del reino es la comunidad de todos los seres humanos entre sí y con Dios. Por eso él decía que el reino de Dios había que recibirlo como un niño. Porque un niño es transparente. Un niño se abre. En cambio, los adultos nos cuidamos mucho.
Y entonces dice, no, yo no hablo porque no me gusta. Ya se cerró. No comparte nunca. No tiene buenas relaciones. Es que todos se burlarán de lo que yo diga. O sea, uno se va cuidando y nunca sale de sí mismo. No hay esas relaciones humanas que permitan observar de que yo voy avanzando, que cuento con los demás para ese cambio de vida. Una vida individualista no es vida del reino. La vida comunitaria es la expresión del reino de Dios. Así, cuando el reino ha llegado a nuestras vidas, es posible experimentar una nueva forma de comportarnos, una nueva forma de relacionarnos y, por tanto, una familia, una iglesia y una sociedad renovadas. Esto tiene consecuencias, pues, a nivel personal y comunitario. Estaremos seguros de que el reino vive en nosotros cuando, al observar nuestras relaciones al interior de nuestras comunidades, otros puedan exclamar, miren cómo se ama. La carta de Diogneto decía esto, ¿no? Está pues muy marcado en muchos escritos, que decía, bueno, es que estos cristianos, decían en Roma, estos cristianos viven como todos, visten como todos, comen como todos, se divierten como todos, pero tienen una característica, se aman. Y nosotros pues nos cuesta amarnos, porque por nuestro egoísmo solo tenemos el amor erótico, el eros. No entramos en la dinámica del ágape divino. Y por lo tanto es un amor interesado. Entonces cuando hay ese amor interesado, pues solo con lo de la foto, pero no entramos a abarcar a los miembros de la comunidad. Estamos juntos pero no revueltos, y eso no puede ser, porque las personas se retraen, no comparten, se sienten clase aparte, y eso no permite pues una buena relación. El reino de Dios transforma las relaciones, el reino genera pues fraternidad, unidad, concordia, comunión, solidaridad, servicio, y eso se nota. Ustedes dirán, es que eso es imposible, padre, esto es que entre nosotros cada quien se conoce y esto no es posible. No, hombre, si lo vamos a plantear así, nunca va a ser posible. Pero si un día decimos, yo creo en Jesucristo, que estas cosas tienen que transformarse, se transforman. Romper esos muros para que hayan buenas relaciones y estén transformadas en la visión del reino. ¿Cuánto costó romper esos muros de los distintos grupitos que nunca querían formar comunidad? Tratemos de entrar, porque el reino de Dios transforma relaciones. No busca el interés particular, sino el interés común. El reino en acción, ¿verdad? Son los milagros. Muy bien. Según el asterisco que nos pone aquí, los milagros son los signos realizados por Jesús que muestran en obra la presencia del reino. La mayoría de santos llegaron a la conclusión que el gran milagro que Dios realizó en sus vidas fue su conversión. Agustín de Hipona dirá que el gran milagro que Dios realizó fue su conversión. El gran milagro en Francisco de Asís, su conversión. El gran milagro en Ignacio de Loyola, su conversión. Todos los santos cubierto que el gran milagro de la vida es transformar su mentalidad. Por eso la fuerza del reino se manifestó a través de las curaciones y liberaciones del demonio que Jesús realizó.
Los milagros son acciones portentosas y expresiones concretas de misericordia, pero sobre todo son el sello de la autenticidad de las palabras de Jesús y los signos anunciados por los profetas para el tiempo de la manifestación de Dios. En el punto 6, Jesús cura y perdona. Nótese bien, es que en realidad el acercamiento de la persona de Jesús a la vida de los que Él trató y a mi propia vida, uno nota esa cercanía de Jesús. Dos gestos caracterizaron la misión de Jesús: curar y perdonar. Viene el pasaje que está en el texto de Marcos en el capítulo 2 y que también está en Mateo 9. El paralítico fue perdonado, recuperando así la salud espiritual y luego recuperó la salud física, volviendo a caminar. La parálisis significaba para los judíos un castigo, y un castigo divino. Porque decían, si está paralizado significa que cometió un pecado gravísimo que lo dejó paralizado. Y tiene que cargar con ese pecado y en público le dirán que es un pecador empedernido porque saber qué pecado grave cometió él o sus padres. Entonces dice el texto, le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Si él no iba a que le perdonaran los pecados, él iba para que lo curaran de la parálisis y poder trabajar, poder hacer todo su cuestión física. Como muchos pedimos, estamos enfermos y la súplica al Señor: cúrame de esto, cúrame de aquello, cúrame del otro. ¿Para qué?, preguntaría Jesús. ¿Para seguir tu misma vida? No, lo primero que hay que hacer es cambiar de fondo, limpiarte la asquerosidad del pecado que está dentro de ti. Y una vez que yo transforme tu interioridad, limpie tu vida, te arrepientas y comiences una nueva vida, entonces sí valdrá la pena de recuperar la salud. Por eso le dice: levántate, ve, porque ha perdonado los pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es el mandato de Jesús. Y luego la acción del que ha recibido el milagro: él se levantó. No es que se hizo el loco otra vez de estar paralizado, sino que él se levantó solo porque ya había recibido el mandato. Levántate, le dijo Jesús, toma tu camilla y vete a tu casa. Camina, entra en acción. Y el texto está utilizando el verbo levantarse, ergetai, es decir, levántate, vete de aquí. Él se levantó y se fue a su casa. Las numerosas curaciones mostraron la gran compasión de Jesús ante la miseria humana. Estas significan también que en el reino ya no habrán ni enfermedades ni sufrimientos, y que la misión de Jesús desde el principio tiende a liberar a todo ello a las personas. Una curación física que ha comenzado con una curación interior, liberación del mal. Ahora, las curaciones como signo, nótese bien, como signo de salvación espiritual, no espiritualizante, espiritual. ¿Qué quiere decir? Que mi espíritu será curado, transformado. Mi espíritu será el espíritu de Jesucristo. Ya no será mi espíritu en el sentido de hacer lo que a mí me plazca, sino tener el talante, la energía, las intenciones de Jesús. Como decía Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2,
tengan los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo. Aquí de una vez dice, mire, usted aprenda de Jesucristo como Él lo enseñó en Mateo 11:25. Decía Él, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Está entonces aquí el tema concreto. Aprenda esto. Las curaciones son signos de salvación espiritual, de liberación del pecado. Mientras cura, Jesús invita a la fe, a la conversión, al deseo de perdón, como en el caso del paralítico. Recibida la fe, la curación anima a ir más lejos e introduce en la salvación. Así el ciego de Jericó es sanado gracias a su fe y también se ve fortalecido en su fe gracias al milagro. Es la pregunta de Jesús que me la ha dicho a mí 1000 veces. ¿Qué quieres que haga por ti? Y él respondió, Señor, que recupere la vista. Jesús dijo, recupérala, tu fe te ha salvado. Al instante recuperó la vista y lo siguió, dando gloria a Dios. Era un ciego. Pero él dijo, no dijo, ya miro, y ahora hago lo de siempre, ¿va? No, él vio, recuperó la vista y se convirtió en seguidor de Jesús. Yo también pasé por esa experiencia. Yo era ese ciego de nacer. Yo era ese ciego. Estaba a la orilla del camino. Mi ceguera, Jesús la vio. Y un día me dijo que me iba a dar la luz. Me la dio. Y cayendo que levantando, voy siguiendo. Pero es cuestión de tomar decisiones. Si no se toman las decisiones, siempre va a decir, ay, siempre lo quise hacer y nunca lo hice. Las sanaciones son prueba de que Dios le interesa al hombre completo. Le interesa su cuerpo, su mente y su espíritu. Por eso ahora entramos en el punto 8. Jesús libera del mal. Liberar, rescatar, redimir, salvar. Los gestos liberadores relacionados al demonio constituyeron signos por los cuales algunos israelitas reconocieron la llegada del reino de Dios. Por eso decía Jesús, si yo expulso los demonios con el poder del Espíritu de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Súplica permanente que me mande a volar todos los demonios que hay en mi cabeza. Jesús enfrenta a los demonios que representan el mundo enajenado o alienado. Está enajenado. Eso pasa mucho en el enamoramiento. Está ¿qué? Enajenado. No mira más que lo que quiere ver. Los otros le pueden decir, mira, es que esta persona no te conviene por esto, por aquello, por lo otro. Dicen, no, yo lo amo así, así me voy. Está ¿qué? Enajenado. Está alienado. Por eso decimos, si Jesús enfrenta a esos demonios que representan el mundo enajenado, el mundo del pecado, gobernado por las fuerzas del mal, las expulsiones indican que el poder con el que actúa Jesús es superior al del maligno, de tal manera que los liberados se recuperan. Dios ha mostrado su poder llevando a la conversión a muchas gentes. ¿Qué les ha dado? Paz interior. ¿Qué les ha dado? El dominio de sí mismos. ¿Qué han recuperado? La dignidad de ser personas. Por eso, en el punto 9, las respuestas, pues frente a los signos. Usted y yo vemos cantidades de signos
el signo inmediato de mañana. Nace el Señor. El mundo vibra a su modo, vibra con que hay algo que hay que celebrar. Algunos saben que hay que celebrar, otros no. Están enajenados, están alienados en la compra de muchas cosas, de consumismo, y están en esa onda. Los cristianos sabemos que el nacimiento es el nuevo nacimiento de la vida. Pero es una cosa distinta. No es que estemos en contra de tanto comercio consumista. Entonces la gente vive nerviosa que el 23 será un día cargado de automóviles, que los almacenes están abarrotados. Todo es un consumismo. ¿Y mañana qué? Por eso, vean ustedes las personas que fueron testigos de los signos obrados por Jesús, respondieron con diferentes actitudes. Algunos, nótese bien en el lado izquierdo, reconocieron la fe, un don de Dios. Entraron en clave de servicio. Entraron con las ganas de seguirle. Le admiraron. Reconocieron en él al Hijo de Dios. Otros, por el contrario, actitud distinta. Son actitudes frente al proyecto. Lo rechazaron. Eso no me conviene. Otros entraron en temor, miedo. Otros, pues, el anuncio lo oyeron. Y otros entraron en críticas, ¿verdad? Entonces, a mí, cuando veo, digo esto, pero si esto le pasó a Jesús, lo rechazaron, lo criticaron, lo humillaron, pero él sigue adelante. Yo lamento que en la vida cristiana se dé eso, ¿va? De que hay personas que solo viven criticando, peleando esto y lo otro, y estamos en el camino del reino, y esto no es posible, porque esos demonios no se arrancan. Algunas respuestas llevaron a la conversión y a la adhesión al proyecto de Cristo, otras, en cambio, a distanciarse de ese proyecto. Ustedes y yo lo sabemos aquí en nuestras comunidades. ¿Quiénes aceptaron el camino, el proceso del reino y quiénes se distanciaron? Unos nos dijeron, ya no puedo. Otros ni siquiera dijeron adiós. Y decimos, es que somos pocos. No se preocupe, Jesús nos dijo. No temas, pequeño rebaño, porque a vosotros os ha dado el reino. Esa es mi única esperanza. Que Jesús dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en él. El reino implica de parte nuestra disposición, pues, para aceptarlo. Punto 10. El reino es la obra salvífica de Dios. La llegada del reino en Jesús anticipó ya desde esta vida la presencia y trascendencia de Dios. La salvación implicó la superación de los poderes del mal. ¿Cuáles son los poderes del mal? Nótese bien, porque eso lo tenemos metido nosotros. Destructores, enemigos de la creación y el comienzo de una vida nueva. La salvación implicó todo eso. La superación de los poderes del mal, que son todas estas cosas que hay. Gente que destruye, enemigos de la misma creación. Y él propuso esta nueva vida. En la realidad del reino se erradican pues el egoísmo y aquí tenemos que trabajar mucho
esta forma egoísta de la vida. Erradicar el egoísmo, erradicar la injusticia, erradicar la soledad, erradicar el odio, erradicar el mal en general. Esto ocurre, pues, a través de los hombres que se dejan invadir de su soberanía hacia el reino de Dios y la manifestación y la realización del designio de salvación en toda su plenitud. Bien, pues, como pueden observar, pues nuestro esquema que está al comienzo, el reino, se ve en sus características que se revelan en parábolas, que llama a todos, que transforma relaciones, los grandes signos, la curación, el perdón, y las respuestas, seguimiento o rechazo. Bien, entonces se ha hecho la exposición. Ahora el manual pide actividades individuales, actividades grupales. En las actividades individuales dice, elige un milagro del Evangelio de Mateo. Ya especifica que uno vaya al Evangelio según San Mateo. Lee el pasaje y encuentra en qué consiste la sanación corporal y espiritual. ¿Cuál es la actitud de la persona curada y la de los demás? ¿Qué podría significar este proceso para tu vida? ¿Has experimentado cambios en tus actitudes por sentirte amado, acompañado, perdonado por Dios? Eso queda como tarea. Pero también compartirlo en familia o con los amigos en esta Navidad. Decir, bueno, ¿qué milagros obra Dios en la actualidad? ¿Cómo voy a tener yo los ojos de Dios para ver sus obras? ¿Cómo cura y perdona Jesús hoy? ¿Sigue haciéndolo? ¿O es una mirada inquisitiva? ¿De qué manera Jesús libera del mal de hoy? La experiencia del reino transforma las relaciones humanas. ¿Cómo ha transformado su comunidad, su familia, su trabajo? Evaluemos cómo respondo o he respondido a los signos que me ofrece Jesús en mi vida. Noto que el reino ya está presente en mi vida. ¿En qué se manifiesta? Entonces, ahora entramos, pues, para que quienes quieran compartir. Olguita ahora está sola. Vamos a ver qué nos cuenta. Su micrófono. Buenas noches, padre. Muy buenas noches, Olguita. Pues, padre, yo siento que Dios ha transformado mi vida porque, pues, siento que ahora soy una persona diferente. No, bueno. Sí, como que pienso que estoy más abierta no solo a las enseñanzas, sino que a escuchar más a las personas. Ajá. Cosa que antes, pues, yo creo que mi mismo ego no dejaba que yo tratara como de abrirme y ser más humilde. Pero ahora el Señor, pues, me ha venido transformando poco a poco y siento que sí soy una persona más humilde, más entregada en mi casa, con mi esposo, con mis hijos. Antes, pues, yo me dedicaba mucho al trabajo y dejaba mis quehaceres por un lado, pero ahora siento yo que como que hay un balance en nuestra vida, en mi vida, pues, y como que trato más de compensar todo esto que antes trataba de hacerlo, que no lo hacía prácticamente, porque como le digo, era más mi trabajo y mis hijos y mi casa, pues mi esposo, como que lo dejaba
un poquito, era muy distante eso, pero ahora con todas las enseñanzas que usted nos ha dado, siento yo que ha ido transformando, como que se ha ido abriendo más mi camino en la vida y me siento más tranquila, siento más paz, más gozo. Y mis hijos pues lo pueden notar, me han dicho de que nos miran totalmente diferentes a como éramos antes, que les damos más tiempo y que ellos pues quieren ser como nosotros somos, y eso es lo que más me ha llenado. Muy bien, Olguita, gracias, porque es muy hermoso oír cómo Dios va realizando eso en la vida, ¿no? Y cómo ha sido el comienzo de algo que puede llegar a ser muy grande. Gracias, Olguita. Gracias, Padre. ¿Alguien más que quiera compartir? Padre, buenas noches. Buenas noches, Bunda. Sí, pues vea que para mí la enseñanza hasta yo podría pasar un año completo revisando punto a punto lo que acaba usted de explicarnos y ver en mí los cambios que esto ha suscitado. Pues ya tenemos algunos añitos de conocernos y pues por el tipo de instrucción que yo traía y de ese mismo ego, como decía Olguita, uno siempre trata de, en todos lados, de figurar, somos creados a esa forma, ¿no? De donde pasa quema. Y yo misma me he dado cuenta de mis actitudes de no buscar justicia, si así lo quiere, porque algo me parece que no es lo correcto, ni lo dijeron de la forma correcta, o porque no es sencillamente lo que yo pienso que está correcto. Y he descubierto que esa lucha es eso que usted decía, es esa lucha diaria con los demonios que lo atajan a uno y que le dicen, no, pero si antes las cosas no eran así, te iba mejor o era más fácil de esta otra forma, ¿por qué no acusar a uno, decir de otro, o sencillamente no participar, ¿no? Entonces eso es una lucha diaria, es un caminar diario. Yo sí admito que yo tuve el enorme privilegio de estar muy expuesta a todo lo que es teórico, a todo lo que es de leer, de ver, de hacer, pero esto de lo que trata, tal y como usted dice, es que esto se ponga por obra y de alguna manera uno logre incidir en otros, no porque está asistiendo a una comunidad o a una parte de la iglesia, sino por demostrar ese amor que usted dice, ese cambio sobre qué se puede lograr, que no estamos con un Dios justiciero. Una gente, por ejemplo, esta semana le puedo decir, tengo una compañera que salió de la compañía después de muchísimos años de una muy fea forma. Y ella me decía, es que este es mi castigo porque yo me burlé o a mí me tocó sacar a tanta gente. Y le digo, nosotros no tenemos un Dios de revanchas y de violencia y de justicia así, sino uno de amor. Hay que averiguar por qué estas cosas pasan, para qué pasan. Uh-huh. Pero yo en realidad se lo dije a ella y yo creo que alcanzó de alguna manera la paz para buscar algo, el fin de lo que le está sucediendo. Y eso no es algo que a mí me hubiera sucedido antes. Yo hubiera buscado cómo la apoyaba para que fuéramos al Ministerio de Trabajo para ver cómo componía sus cosas, ¿no? O sea, para mí es en muy buena parte pertenecer a la comunidad y ser parte de la comunidad y jugar un rol diferente. Estoy tratando de aperturar mi entendimiento y mi espíritu a que saber cuál es el rol sobre el que tengo que jugar aquí, estar, en el que yo voy a servir. Yo sí soy creyente que el servicio en el amor es lo que nos va a llevar a algún día poder calificar para poder entrar en el reino. Así es. Y aquí estoy.
Muy bien, gracias, doña Rosmunda. Muy bien, la rosa del mundo. Bien, si alguien más quiere compartir. Buenas noches, padre. Fíjese que a mí me llama mucho la atención de esta enseñanza, el hecho, o por lo menos así lo capté yo, el hecho de que es importante que así como Jesús aceptó a las personas tal y como eran, también yo tengo que aceptar a las personas tal y como son. A mí me cuesta bastante. A veces, pues yo quisiera que las personas fueran, sobre todo las personas muy cercanas, fueran de una forma y definitivamente pues no lo son, ¿verdad? Entonces, la enseñanza lo que me deja a mí es cabalmente eso, pedirle mucho a Jesús que abra más mi corazón de manera que yo pueda ir aceptando esas diferencias y pues si se puede ayudar de alguna manera para que las personas puedan eventualmente modificar alguna cosa que no esté del todo bien, digamos, pues hacerlo, pero que sea una cosa como muy, no de crítica ni nada, sino que de una manera hecha con amor. Eso es lo que me deja a mí la enseñanza. Muy bien, gracias. Bien, bueno, el eco ha sido poco, pero bueno, lo hemos escuchado. Padre, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Padre, la enseñanza estuvo muy de examen de conciencia. Yo me siento muy identificada con lo que compartía Rose. A lo largo de lo que yo he convivido con ustedes como comunidad y con usted como maestro y guía, he aprendido a reconciliarme con muchas personas a mi alrededor. Y bendito sea Dios, no ha sido una reconciliación muy, muy bonita, muy pacífica, incluso donde no hay palabras, ¿verdad? Donde no existen palabras ni nada, sino que simplemente cambio de actitudes, cambio de visiones, ¿verdad? Que usted, me acuerdo que me hablaba mucho de esa palabra, de esa visión con la que uno mira las cosas. Me hace falta muchísimo todavía, por supuesto, ¿verdad? Creo que esto es algo de día a día, ¿verdad? Es una conversión diaria, porque cuesta muchísimo, ¿verdad? Uno tiene, como usted decía, la enseñanza que trae de casa, de cómo deberían de ser las cosas, más lo agregado que uno tiene, que se ha hecho, ideas, ¿verdad? En la vida adulta. Y a veces esos paradigmas no le permiten a uno darse cuenta de lo que puede llegar a afectar a una persona, ¿verdad? O de lo que puede una persona pensar acerca de uno basado en lo que supuestamente se hace. A mí me pega mucho este tema y usted lo sabe porque desde la comunidad anterior, pues yo vengo como no reconciliada con varias personas y a mí eso me duele muchísimo. ¿Verdad? Yo se lo he compartido a usted y me duele aún más porque cuando que también se lo he compartido el recuento de los enemigos que creen que creen ser mis enemigos, porque realmente no son mis enemigos, están en la iglesia, son personas de iglesia y eso es muy doloroso para mí. Y sé que es muy complicado por los caracteres, por los temperamentos de estas personas, el hablarles y ver esa reconciliación, ¿verdad? Sería muy difícil. Ya traté con una y fue desastroso. Entonces solo, ¿verdad? Y ciertamente uno se va encontrando también, ¿verdad? Con este tipo de personas con temperamentos difíciles que por las heridas, ¿verdad, padre? A veces se piensa que uno tiene intenciones ocultas. A mí me ha dolido mucho eso de sobremanera, principalmente en mi anterior comunidad,
por lo mismo, ¿verdad? Y lo único que me ha quedado, que usted finamente me ha enseñado, es orar por ellas. Pero sí es como doloroso cuando uno se da cuenta de este examen de examen de conciencia, ¿verdad? Yo le pido a Dios de verdad estar capacitada, estar inundada de su espíritu, de estar liberada en ese momento de mis demonios, de esos demonios, para cuando alguna persona esté dispuesta a hablar conmigo de estas que se han quedado en mi lista de pendientes, ¿verdad, Padre? Uh-huh. Y pues ojalá que mis actitudes, mi forma de hablar, mi ser, ¿verdad, Padre? No sea causa de escándalo, ¿verdad? O de otra cosa. Así que le agradezco muchísimo su enseñanza. Siempre es como como un verse al espejo, pero duro de ver, pero le agradezco muchísimo, que es el camino al cielo, Padre. Así que muchas gracias. Muy bien, Xiomara. Padre. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Padre? Aquí vamos. Gracias. Aquí vamos poquito a poco. Muy bien. Todos los que han participado me han hecho pensar mucho, ¿verdad? Y he ido como tomando ideas. Realmente esto es como un examen de conciencia, pero me doy cuenta la diferencia de vivir el reino, de recibir el reino, como lo he recibido este último tiempo. Yo me traumé al principio con esta parte como emotiva de recibir las cosas, ¿verdad? O sea, todo quedaba mucho en sentimiento y que sentía al Señor y que la unción y esto y sentirse como envuelta en una nube y casi por esto. Pero creo que ahora ha ido poco a poco el Señor ha ido como transformando, como cambiando esto para llevarlo a cosas más concretas. Uh-huh. Es decir, a actuar diferente, a pensar diferente, a sentir diferente, a ir transformando los pensamientos, ir transformando las actitudes verdaderamente. Tal como Chomi, creo que tengo una lista ahí de pendientes, también con las mismas personas y todo. También me produce dolor esto de pensar, ¿verdad? Que son gente que están en la iglesia trabajando, sirviendo y que he sido juzgada, condenada y todo, rechazada y todo lo demás sin haber hecho nada. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, pero lo que veo es la diferencia de cómo sentía yo, cómo lo miraba esto hace un año. Ajá. Y cómo lo veo ahora. Ya no me quita la paz, ya no pienso obsesivamente en eso. Lo he ido soltando en las manos de Dios. He ido comprendiendo que fue una etapa de mi vida en la que ahora sí ya lo puedo decir, en que aprendí algo, en que sí aprendí. Y empezar a darle gracias a Dios por ello, pero ahora afianzarme más en cada día afianzarme más en los verdaderos valores del reino, de cómo vivir y cómo aceptar ese reino de Dios, cómo vivir en la voluntad de Dios cada día, cómo enfrentar las cosas, y eso ha sido para mí la riqueza más grande. Agradezco a Dios la serenidad que me ha dado ante muchas cosas duras, la confianza y ese por ahí que decía sentirse amado. Eso.
¿verdad? El sentirme amada por Dios, pero ya no de esa manera toda fantasiosa, sino de una manera concreta, real. Muy real, sí. ¿Verdad? Me ayuda a descansar en Él, verdaderamente. Y a enfrentar cosas que me quedo yo misma maravillada, no sé qué palabra usar, cuando he podido pasar ciertas cosas, ciertas pruebas, momentos, de una manera totalmente distinta, sin estar pensando en que yo soy santa no sé quién y santa no sé cuánto y todas esas tonterías, sino de una manera bien sencilla, muy en paz con Dios. Qué bueno, ¿verdad? qué bien. Entonces eso es lo que quería compartir y agradecerle, Padre, agradecerle el llevarme a la verdad. Y realmente la verdad nos hace libres. Así es que de es. verdad que sí. Ajá, perfecto. Gracias, Padre. Para servirle, gracias por sus palabras. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Quién me habla? Julio le habla. Ah, pero no te veo vos. Yo no voy a poner para que me vea. Bueno. Usted sabe, padre, que con este tema de lo que es el reino y todas las características del reino, yo siempre me lo he cuestionado y le he preguntado muchas veces a usted sobre esto. Y cada vez que lo escucho, trato de poner atención porque voy aprendiendo un poco cada día sobre esto. Y hoy creo que me deja el más inmerso en el compromiso que debo de tener para poder servir. O sea, el tomarlo con más seriedad, con más responsabilidad, con más disciplina, ¿sí? O sea, no es el únicamente verlo solo por, como usted dice, solo por algo de costumbre o algo de rutina, ¿sí? Sino que nosotros en realidad veamos eso como un compromiso que en realidad nos hace venir y alcanzar lo que es el reino. Aparte de el saber amar también, ¿verdad? Cosa que muchas veces con el carácter de uno es bastante complicado. Tal vez no amar, sino el poder mostrarlo, el poder hacer que la otra persona en realidad sienta el amor de uno. Porque lo ven a veces a uno así como que uy, muy mal encarado, ¿verdad? ¿Pero qué te pasa, Julio? Sí. Entonces, todas esas cositas, cada vez que lo escucho hablar de lo que es el reino, aprendo cosas distintas y me hacen ver, o sea, el salirme del enfrascamiento de decir, el reino es solo amor y solo esto, no, creo que lleva más allá, llevan unas cosas mucho más para allá que lo hacen a uno ver las cosas de otra manera y seguir en el camino, que es un cambio de todos los días para poder alcanzar ese cambio de mentalidad que necesitamos para poder saber perdonar, ¿sí? El saber pedir perdón también, sí, es muy importante, y el poder mostrar ese amor que uno tiene para las personas, ¿verdad? Creo que eso es con lo que me quedo yo hoy. Muy bien, Julio. Qué bien, qué bien. ¿Y qué hiciste a la mujer? Ahí está escuchándolo también, padre, solo que está en lado. Bueno. Sí, tranquilo. Bueno, gracias, oíste. Vaya, padre. No, igual. Creo que ya no hay quórum, ya todos se fueron a dormir.
Bueno, tal vez a los que han participado, gracias por su participación. Quisiéramos oír la participación de varios, pues, pero seguramente están ocupados en otras cosas. Terminemos, pues, rezándole un Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por